SER Podcast. En la mesa del análisis esta noche, Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juanma Márquez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Jorge Lago, muy buenas noches. Muy buenas. Todavía a esta hora continúa la búsqueda de las 4 personas que siguen desaparecidas en los escombros, en el derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid, hoy a mediodía. Un edificio que estaba en obras, lo estaban rehabilitando para convertirlo en un hotel. Los servicios de emergencias llevan ya casi 10 horas trabajando, todavía no han podido localizar a esos 4 trabajadores, 3 hombres, una mujer, y los bomberos y la policía sí han podido acceder junto a los perros a la zona más crítica entre los escombros y están buscando allí a estas personas. Confían que con vida, aunque a medida que pasan las horas se van apagando las esperanzas. Allí frente al edificio está Javier Ruiz Martínez. Adelante, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Siguen los bomberos moviéndose, como dices, por la zona. Es un caracoleo constante de trajes amarillos y rojos. Les vemos entrar con mascarillas, turnarse, buscar sin descanso junto a la brigada canina de la Policía Local de Madrid. Cada vez hay más policía. Hace unos minutos acaba de llegar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y estamos a la espera de hablar con él. Mientras tanto, cada vez hay más cámaras enfocando hacia el edificio, que está en absoluto silencio. No se mueve y es una montaña de escombros por dentro desde hace, como dices, 10 horas. Vemos a vecinos entrando a sus casas. Algunos nos han contado que veían una enorme pluma, una grúa amarilla encima de la 6ª planta del edificio. Se preguntan muchos si este edificio, que era muy viejo, que estaba abandonado, que además tuvo varios informes negativos de la inspección, se ha derrumbado en algún error en el proyecto de obras. Toca investigar, pero eso va a ser después de que termine la búsqueda sin descanso todavía de los 4 desaparecidos. Bueno, he pasado por ahí justo, está derrumbado el edificio. Y lo que pude ver es que la cochera también está totalmente destruida. Es un rider, una persona que iba con una de sus bicis en el momento del derrumbe, que se ha quedado dentro. Le hemos visto salir y hemos podido grabarle describiéndonos en primera persona lo que veía en ese momento. Como digo, estamos esperando que en los próximos minutos el alcalde Martínez Almeida hable con nosotros para contarnos más detalles sobre este rescate y sobre lo que ha podido pasar en este edificio en pleno centro de Madrid. En cuanto haya novedades nos cuentas, Javi. Hasta luego. A la espera de esas noticias y de los datos que pueda poner sobre la mesa el alcalde de Madrid, hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto que va a endurecer los criterios para crear universidades en España, para garantizar que las universidades privadas que están brotando como champiñones por todo el país cumplan unos estándares de calidad mínimos. Universidades privadas que en muchos casos no son la primera opción de los estudiantes, pero que terminan absorbiendo a aquellos chavales que se quedan sin plaza en la universidad pública por la falta de inversión de las comunidades en esas universidades públicas. Bueno, hasta ahora, si un fondo de inversión, si un grupo de empresarios, si una rama de la Iglesia Católica quería montar una universidad, tenían que esperar a un informe de los técnicos del Ministerio, pero es que aunque los técnicos dijeran esta propuesta no hay por dónde cogerla en cuanto a calidad, daba igual, porque ese informe de calidad no era vinculante. Y si la comunidad autónoma donde querías poner la universidad te decía que por ello es bien, pues adelante. Aunque los técnicos hubiesen dicho esta propuesta no vale para nada. Para hacernos una idea, desde 2018 los técnicos del Ministerio han analizado 25 propuestas de nuevas universidades en España. 25, que es una salvajada. En la mitad, en 13 de esas 25, los técnicos han dicho esta propuesta no pasa los filtros de calidad. Informe desfavorable. En 13, ¿eh? Bueno, pues 4 de esas universidades ya se han abierto, a pesar de que tenían los informes en contra. Han recibido autorización de Andalucía, de Madrid, de Canarias, y hay ahora mismo 4 universidades abiertas con los informes preceptivos en contra. Esto te lo cuentan y no te lo crees, pero es así. Y es que es todavía peor. De las otras propuestas con los informes de calidad suspendidos, otras 5 universidades están en tramitación. O sea, no es que hayan desistido porque les han dicho tu propuesta. No, están en tramitación. O sea que puede ser que se abran. 3 en Extremadura, 1 en Madrid y otra en Galicia. Todas comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Esto ahora va a cambiar, los requisitos van a ser bastante más duros, no va a depender solo de que la comunidad autónoma suba o baje el pulgar. Hay bastante consenso en que había que meter mano en este asunto. Es el crecimiento descontrolado de las universidades privadas. Esto había que meterlo en vereda. En los últimos 10 años el alumnado en las universidades públicas sigue prácticamente igual en cuanto a número. Solo ha crecido un 2%, que es prácticamente nada, en las públicas. Sin embargo, en este mismo tiempo, en estos últimos 10 años, la privada se ha disparado un 129% el número de alumnos. Aquí hay un patrón.
Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y va a cambiar bastante a partir de ahora el escenario para que una universidad privada pueda abrir en España. Ese informe de los técnicos que decías, el no vinculante, va a pasar a ser el primer paso obligatorio y necesario. Ahora, ya no va a ser el Ministerio el que lo haga, van a ser los profesionales de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, o las agencias de calidad autonómicas, las que decidan. Si su informe es positivo, habrá luz verde. Si es negativo, se cierra automáticamente el proceso. Los requisitos para abrir esos centros se endurecen. Mínimo de 4.500 alumnos en 6 años. Al menos un 5% de presupuesto dedicado a investigación o un 50% mínimo de docentes doctores con un alto grado de experiencia investigadora. Un nuevo decreto que ya tiene un primer enemigo, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Un Real Decreto que supone un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación. Vamos a impugnar este Real Decreto y nos vamos a oponer a él con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance. Es Enrique Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Madrid, que ha sido hasta ahora una de las puertas de entrada de las nuevas universidades privadas. 13 desde 2018, ahora mismo tiene 4 proyectos entre manos, solo uno tiene informe favorable de los técnicos, pero condicionado. Los otros 3 son muy negativos. Los técnicos, de hecho, aluden a la falta de calidad y definición. Se podrían salvar los 4 si el gobierno de Ayuso quiere, porque el nuevo decreto no les aplica. La tramitación empezó antes. Sí, afecta a otras 8 propuestas, todas de universidades privadas, 7 en comunidades gobernadas también por el PP. Veremos cuántas pasan el filtro de calidad con los nuevos baremos. Palomera. Bueno, tú lo has dicho, creo que las cifras hablan por sí solas. Solamente un 2% de nuevas universidades desde hace más de 20 años son universidades públicas y más de un 120% de universidades privadas. Y efectivamente hay un patrón y hay un modus operandi en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, que es asfixiar económicamente a los centros públicos para beneficiar a los privados, que casi siempre están en manos o de fondos de inversión o de la Iglesia Católica o de empresarios que nada tienen que ver con el mundo universitario. Y estaba pensando que qué extraño, ¿verdad?, que el primer oponente a esta medida, que parece bastante razonable para que exista la igualdad de oportunidades en este país, haya sido la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso, donde efectivamente las universidades privadas aquí en esta comunidad autónoma son un auténtico negocio que no miran ni por la calidad de la enseñanza universitaria ni por el bienestar de los estudiantes y mucho menos por la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, a mí me parece que es una decisión que, llegando demasiado tarde y habiendo dejado crecer de una forma exponencial los centros privados en detrimento de los públicos, tendría que ser bien recibida, no solamente por el resto de administraciones públicas, sino por la ciudadanía en general, ¿no? Marqués. Bueno, es verdad que lo singular antes era la universidad privada, había muy pocas universidades privadas en España, buenas universidades, que una universidad la monte la Iglesia Católica no significa que sea mala ni esté... En absoluto. No, de hecho hay una tradición bastante secular de la Iglesia Católica relacionada con la educación, en concreto con las universidades. Pero que la Iglesia Católica no significa tampoco que sea buena. Claro, porque hay universidades de la Iglesia muy buenas en España y otras que son... Que son más malas, ¿verdad? Claro. Efectivamente, pero hay algunas que son muy buenas. Muy buenas. Bueno, a mí lo importante, efectivamente, es que hay muchos alumnos que se quedan fuera de las universidades públicas porque no hay plazas o porque le ponen unas notas que, en mi opinión, están desorbitadas, o sea, absolutamente desorbitadas. Estamos pidiendo unos niveles en algunas carreras, no, en muchísimas carreras, para verdaderos coquitos, ¿no? Yo, por ejemplo, que hice ciencia, una carrera vamos, que la hice y la terminé, licenciatura de química, yo creo que a mí me pidieron un 5 pelado, vamos, y creo que ahora en la Universidad de Sevilla para química están pidiendo un 9 y para física están pidiendo un 10. Esto me parece absolutamente tremendo y es debido a que efectivamente hay poca inversión pública en las universidades públicas, es verdad. Yo no sé si el interés es desde luego desviar a alumnos a la privada, pero desde luego lo parece. Y después tenemos el problema que efectivamente aquí en Andalucía hemos tenido 1 o 2 casos de
universidades privadas de las que no sabíamos absolutamente nada, que no vienen respaldadas por nadie conocido dentro del sector de la educación, y que se pueden calificar efectivamente como de chiringuitos. Es que esto de que se pueda abrir una universidad con los informes de los técnicos en contra, esto lo ha explicado hoy la ministra Diana Morant. Sí. Y el factor fundamental es el informe vinculante, porque además les he hecho el listado de lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, había un Real Decreto que establecía cuáles eran los requisitos para las universidades, pero, si me permite la expresión, las comunidades autónomas se lo han saltado a la torera. Es que es una cosa increíble, ¿no? Sí, no. Con informes de calidad desfavorables, y la comunidad autónoma da la autorización para que se abran esas universidades. Bueno, mira, aquí ha habido una polémica muy gorda, Aymar, con la Universidad de Granada, que es una universidad pública muy buena, una de las 2 mejores que hay en Andalucía, con siglos de conocimiento, que es puntera en inteligencia artificial. La Junta de Andalucía le ha negado un doble grado a la Universidad de Granada en inteligencia artificial y algo parecido, y se le ha concedido una privada de las que hay en Andalucía. Pero es que la Universidad de Granada es la universidad de España que más publicaciones tiene, o sea, más paper tiene de investigadores en inteligencia artificial. Ha sido un escándalo. Primero que se la nieguen y después que se lo den a una privada. Jorge Lago. Lo que hay que analizar aquí, 1, es que no son universidades, son otra cosa. 2, por qué surgen y para qué. Y esto es claro, es decir, el desarrollo de la universidad pública en España genera un acceso muy amplio de los hijos de las clases trabajadoras a la universidad, a la competencia, por tanto, en el mercado de trabajo, por puestos de trabajo mejor remunerados, y hay un movimiento muy importante de amenaza de las familias bien acomodadas que deciden, junto a políticos y empresas, que esa democratización social es inaceptable. Y se produce una competencia que no quiero ser antiguo, pero entre clases. Y entonces la universidad privada sirve para eso. Incluso las buenas universidades privadas católicas de las que hablamos, que no se dedican a dar licenciaturas en sociología o en ciencia política, que no accede al mercado de trabajo en grandes posiciones, sino ingeniería o empresa, etcétera. Es decir, hay una competencia generalizada, y lo que estamos viendo es que se rompe esa democratización en favor de, pues lo que vemos en la Comunidad de Madrid, una parte importante de la población que tiene colegio privado, salud privada, universidad privada, y que no quiere pagar impuestos, que se emancipa de la estructura colectiva del bien común, y que además lo hace abiertamente. Entonces, claro, esta regulación llega tardísimo, pero por lo menos va a permitir que lo que se llama universidad privada sea universidad, no un chiringuito para vender títulos con los que puedas competir en el mercado de trabajo con gente que se ha dejado la piel estudiando en la pública. Entonces, la situación es escandalosa, pero habla también, y luego hablaremos de la sanidad en Andalucía, de un modelo de 4 décadas de privatización de lo público. Dame un segundo antes de avanzar. Pablo Simón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aymar. Profesor universitario, me estabas escribiendo, Simón, porque tienes una posición respecto a este debate. Explícanosla. A ver, perdón, porque es un tema que además, como me toca muy a flor de piel por ser precisamente docente en la universidad pública, simplemente recordar a la audiencia una cosa muy sencilla. Esto de lo que va simplemente es de igualdad de armas. Es decir, la pública está encantada de competir con la privada, es decir, no tenemos ningún tipo de problema en ello, porque sabemos que tenemos métricas de docencia, de investigación, de inserción laboral con diferencia mejores que la universidad privada. Ahora bien, lo que simplemente se está pidiendo, y yo creo que por eso podemos saludar este decreto con optimismo, independientemente de que llegue tarde, es que los criterios y los estándares de calidad que se nos apliquen a las públicas sean también los que se apliquen a las privadas. Nada más, es algo muy sencillo, es ir, digamos, al 1.0 de la igualdad jurídica y de la igualdad en términos de la evaluación de calidad de los títulos, del personal docente o de la producción investigadora. O sea, competir en igualdad de armas. Ya está, simplemente pedimos eso. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, nosotros tengamos que cumplir una serie de requisitos de cualificación de nuestro personal, de producción investigadora, además de la función social que desempeña la universidad, de filtros y de procesos administrativos y burocráticos que nos colocan una presión encima al sistema público, además de, como muy bien estáis comentando, las restricciones presupuestarias, y por el contrario tenemos un sistema paralelo que puede evolucionar y competir sin ningún tipo de restricción de esas características. En realidad lo único que pedimos es un filtro equivalente. Simón, un abrazo. Un abrazo, gracias. Jorge Lago, tú eres profesor de Teoría Política de la Carlos III compañero de Pablo, Madrid, sí. Compañero de Pablo. ¿Cómo estáis notando en la universidad el recorte de la inversión por parte del gobierno autonómico?
Se nota en todas las universidades, se nota que además las obligan a ese concepto un poco salido de Narnia, de la colaboración público-privado, que a veces funciona, por supuesto, pero otras veces es simplemente una excusa para encontrar financiación. Se notan que hay un porcentaje muy elevado de profesores que estamos ganando, si somos asociados, 600 euros al mes. 600 euros. O si somos titulares recién contratados o contratados sin ni siquiera una plaza, pues 1.200, 1.300 euros. Con esos salarios, hacer la universidad competitiva es básicamente pedirle a la gente que se autoexplote. Entonces se nota que no hay dinero, que hay amenaza de pago de salarios cada vez mayor. La Complutense está asfixiada, la Carlos algo menos, pero también no salen plazas. Tenemos gente que se eterniza con 40, 50 años hasta que le hacen titular y que se van muchas veces de la universidad pública, porque lo que se busca es justamente eso, asfixiarla en favor de estos chiringuitos que no son ni siquiera universidades, ¿no? Algo que está ocurriendo esta noche. Feijóo le ha reprochado al ministro Óscar Puente cómo ha tratado a uno de esos, ¿cómo llamarlos?, activistas de extrema derecha que están acreditados como medios de comunicación en el Congreso, que estaba abordando a Óscar Puente. Señor Puente, el portavoz del Partido Socialista reconocieron que los pagos en efectivo son... Por favor, no me toques, no me toques. No me toques. Óscar Puente se lo ha quitado de encima diciéndole no me toques. Feijóo ha escrito: si un ministro de mi gobierno trata así a cualquier ciudadano, le ceso de inmediato. Y Óscar Puente le ha contestado: ¿qué vas a cesar tú si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el ventorro mientras 229 personas se ahogaban? Miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Bueno, yo, si me permites, te voy a corregir porque no es simplemente un activista de la extrema derecha. Yo creo que es también un acosador, es un difusor de bulos y es un propagandista del discurso del odio. Es todo eso junto. Y yo entiendo que un ministro debe de contenerse en las reacciones públicas y privadas, pero también soy plenamente consciente, porque he sido interceptada por este tipo de personajes en la calle, igual que lo ha sido hoy el ministro y muchísimos otros compañeros de la prensa, que es muy difícil contenerse ante alguien que en mitad de la calle se cruza por tu camino pretendiendo autotropezarse contigo para luego difundir una imagen diciendo que le has agredido o que tal, por no decir lo molesto que es permanentemente meterte una alcachofa preguntándote absurdeces y chorradas que solo se le ocurren. Un micrófono. Exacto, un micrófono. Bueno, quiero decir que me parece que el presidente del Partido Popular no solamente ha estado francamente desafortunado, sino que no sé qué gana Alberto Núñez Feijóo defendiendo a personajes como estos, pero claro, es que este tipo de personajes pertenecen a medios que están financiados por el Partido Popular. Es que este es el verdadero problema. Es que esta gentuza, si se me permite, no existiría si no estuviera viviendo de las ayudas públicas que le conceden administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y desgraciadamente ocurre esto. Y bueno, salir en defensa de un personaje como este para cargar oportunistamente contra un ministro del gobierno de Pedro Sánchez es una muestra más de cómo Feijóo se quiere igualar con el partido de Santiago Abascal. Lago. Sí, lo que pasa es que un segundo que te abrimos ahora. Ahí. Sí, además de todo lo que has planteado, Esther, que lo comparto 100% y que esto está financiado, creado desde administraciones locales del Partido Popular y tiene un efecto que la derecha del Partido Popular debería valorar alguna vez, que es que esto solo alimenta una espiral en la que el único que sale ganando es Vox y Alvise, no el Partido Popular. Está alimentando un magma de opinión pública radicalizada que solo busca economía de atención, tiempo en redes sociales, a través de empujarte, a través de que te saquen de tus casillas y le acabes mandando a la mierda, con perdón, y entiendo que es lo que ha hecho el ministro, que seguramente en tanto que ministro debería contenerse, pero también es ser humano. Pero esto al final lo único que alimenta es un magma de radicalización discursiva que no va a rentabilizar el Partido Popular, salvo que decida ya convertirse directamente en lo que históricamente no ha sido, y ahora mismo pues vemos que tiene tentación de serlo, pero con todo y con eso solo lo va a rentabilizar la extrema derecha. Entonces bien le valdría regular y permitir la regulación en el Congreso, en la prensa, analizar y hacer leyes que impidan la financiación de estos medios, porque no son medios, igual que no son universidades privadas, estos no son medios de comunicación, son otra cosa, ¿no? Pero los están sosteniendo sobre todo desde la Comunidad de Madrid. Márquez.
para que quienes escuchen se hagan cargo. No es que el supuesto periodista que pregunte sea un borde o haga una pregunta incómoda o sea bastante insistente. Son preguntas como coercitivas. Es que este tipo se agarra, pega, da golpetazos para provocar la reacción del político o del periodista al que esté preguntando, y ya con esto montar un show. Es decir, que no entran dentro de los esquemas que la gente pueda pensar que es de un periodista un tanto inquisitivo, sino que bueno, que son tipos que van a liarla. El Partido Popular se debate en si ser de Vox o ser de centro, y es posible que siendo un poco de Vox detenga la sangría, pero lo cierto es que no le está funcionando, y los sondeos que estamos viendo es que indican que efectivamente el único que está ganando con esta estrategia del Partido Popular es Vox. Yo creo, no hay ninguna duda. Marc, Sí. que el Partido Popular ya no tiene ningún debate a este respecto. Quiero decir, solamente observando la selección de personal que hizo en el último congreso, que viene de antes, pero la certificación de que quiere ser Vox y que ya no se debate entre si ser de centro o ser de Vox, llegó en el último congreso del Partido Popular con la selección de los dirigentes a los que quería en la nueva dirección Alberto Núñez Feijóo. Es decir, no se puede ser de centro teniendo un secretario general que se llama Miguel Tellado. No se puede ser de centro teniendo una portavoz en el Congreso de los Diputados que se llama Esther Muñoz. Y no se puede ser de centro teniendo la dirección del Partido Popular a Cayetana Álvarez de Toledo. Es que el ejercicio de seguir todos los miércoles las sesiones de control, las ruedas de prensa de Tellado, las ruedas de prensa de Esther Muñoz en la Junta de Portavoces, no les distingue absolutamente nada de lo que dice esa... Bien, nada. Bien, podemos llegar perfectamente a esa conclusión, pero lo que yo te digo es que ese debate en este momento en la dirección del Partido Popular no existe. Cuestión distinta es que haya varones que sostengan que esta estrategia y este derrotero por el que ha decidido lanzarse Alberto Núñez Feijóo, a ellos les vaya a reportar algún rédito electoral, que parece que tampoco. O sea, al Partido Popular a nivel nacional ya estamos viendo en las últimas encuestas, no solamente en la que ayer publicó Prisa, El País y la cadena SER, sino en otras que se han venido publicando en los últimos días. El Partido Popular, desde después del verano, ha cedido ya 1 millón de votos a Vox. Sí. Por lo tanto, no hay debate alguno. No hay debate alguno cuando se escucha a Feijóo decir según qué cosas en la tribuna del Congreso. Marqués. Yo coincido contigo. Vamos a ver, yo creo que Tellado puede ser de extrema derecha, de centro, de lo que quiera, en función de lo que le diga Feijóo. Es decir, dame un segundo, Marqués, porque tenemos una noticia de última hora terrible. Se acaba de confirmar que hay al menos 2 muertos ya en el derrumbe de las obras en el centro de Madrid. Javier Ruiz Martínez, vamos hasta allí, adelante. Hola, Aymar. Sí, efectivamente lo acaba de confirmar el alcalde. Uno de los cuerpos que se estaba buscando ya ha podido ser localizado y extraído de los escombros. No nos han confirmado si es la mujer o es alguno de los 3 hombres que estaban desaparecidos. Por tanto, ese ya estaría fuera de los escombros. Y hay otro que también han localizado en el interior de los escombros, que no ha podido ser extraído todavía y que está también fallecido. Por tanto, el alcalde ha confirmado que son ya 2 los fallecidos de los 4 desaparecidos que se estaban buscando en los escombros de este edificio en la calle Hileras de Madrid. Ha dicho que hay que ser cautos. Le hemos preguntado también sobre las causas, sobre esto que te contaba antes, que han dicho los vecinos de si posiblemente la zona sexta del edificio estaba sobrecargada, si había una grúa y demás. Ha dicho que es todavía pronto, que todavía está la policía científica aquí investigando. En todo caso, hasta ahora la noticia es esa: 2 fallecidos de momento y pueden ser 4 en este edificio que se ha derrumbado en el centro de Madrid. Pues que se investigue a fondo y que se empure a quien se tenga que empurar en caso de que haya alguna responsabilidad respecto a lo que ha pasado. Los equipos de rescate siguen a esta hora buscando a esas otras 2 personas desaparecidas en el derrumbe de las obras de ese edificio que iban a convertir en un hotel. Hora 25. Aymar Bretos.
y te había quitado la palabra, Juanma Márquez, estábamos debatiendo acerca de si al PP le renta, como dicen ahora los jóvenes, la estrategia de radicalizar su discurso intentando captar voto Vox. Rentar no le renta. Yo no coincido con Palomera. Yo no creo que en el último congreso el Partido Popular decidiera escorarse a la extrema derecha, por más que Tellado sea muy desagradable, pero en la ejecutiva del Partido Popular sigue habiendo gente que es de centro derecha. Lo que sí es cierto es que yo creo que desde el verano apostaron ya de manera decidida por un discurso mucho más agresivo, más de extrema derecha, para intentar frenar esta sangría. Pero lo cierto es que la sangría no se frena. Y es verdad lo que dice Esther, no solo la encuesta de la vuestra de la cadena SER y El País, sino otras encuestas están indicando que el Partido Popular está perdiendo muchísimos votantes. Así como el PSOE está ganando por la autodestrucción o por la autodestrucción de Sumar, pues el Partido Popular no está ganando y veremos en los próximos meses cómo sigue esta tendencia, porque lo cierto es que parece que cada semana hay un error con el que se encuentra Feijóo. La semana pasada fue el lío del aborto que tuvieron en Madrid, la otra fue Mazón, la otra fueron los incendios. Lo que han hecho en Zaragoza, Marqués, una concentración a última hora de hoy protestando por la decisión del ayuntamiento gobernado por el PP, que ha transformado los puntos violeta de las fiestas del Pilar, los ha transformado en espacios seguros unisex. Pues supone un paso atrás y está claro que esto ha sido una concesión a la ultraderecha. Esto es simplemente querer borrar la violencia de género y la existencia de ella. Es que las mujeres en fiestas ya tienen identificado el punto violeta como el sitio donde pueden acudir. Al cambiarlo de nombre, pues se queda invisibilizado, que es lo que quiere conseguir Vox. Es que es increíble quitar los puntos violeta, poner espacios seguros unisex. Nos hicieran falta espacios seguros unisex, cortesía del PP de Aragón, Jorge Lago. Sí, porque los varones blancos heterosexuales estamos siempre amenazados y necesitamos protección. Yo creo que hay un dilema en todas las derechas occidentales, y ese dilema es si me acerco al discurso y asumo parte o totalmente el discurso de la extrema derecha, como vemos ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza, Vox me come, y si me alejo y me separo y me distingo a través de un discurso conservador, liberal, tradicional de las extremas derechas, también me comen el espacio, porque dejo todo el espacio de la contestación y la indignación y de la impugnación al sistema político a la extrema derecha. Y ese dilema está asolando a las derechas occidentales. No existe ya un partido republicano que no sea trampista ni maga, la derecha francesa ha implosionado, la derecha italiana pues idem. Es decir que si en un mundo muy paralelo yo tuviera que asesorar a Feijóo, no sabría qué es electoralmente más rentable. Pero creo que el primer error a mi juicio es, dado que no sabes qué va a funcionar mejor, por lo menos asume tu tradición histórica de liberal, conservador, y sobre todo no tanto a la tuya propia, que viene de donde viene, sino el lugar en el que estás en Europa. Pero creo que el primer error lo cometen el 23 de junio y en la manera en la que plantea las elecciones de hace 2 años. Cuando tú divides el campo político español entre sanchismo y antisanchismo, y en el sanchismo está el feminismo, está el ecologismo, está estos que van en la flotilla, es decir, está toda una parte de la sociedad que resulta que en esas elecciones es más que tú. Ya no puedes dar marcha atrás, ya no puedes hacer nada con el sanchismo, porque el sanchismo ya es directamente ETA, chapote, el mal, dictadura. Entonces, una vez que has hecho eso, ya no te queda marcha atrás, ya no puedes, ya no solo es porque haya elegido a Tellado, a Esther Muñoz, etcétera, que además de tener un discurso muy cercano a la extrema derecha, creo que son menos hábiles que gente que dirigió el Partido Popular años atrás. Es que ya no puedes ocupar ningún tipo de centralidad, porque te traicionas a ti mismo. Y traicionas el plebiscito en el que convertiste unas elecciones. No eran unas elecciones, era un plebiscito. Y lo perdieron. No ganó Sánchez las elecciones, pero sí ganó el sanchismo. Y creó un espacio político que le está obligando además a arrimarse a la extrema derecha. Entonces, ese dilema occidental que le pasa a todas las derechas, creo que el Partido Popular lo ha resuelto especialmente mal. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Jorge, pero es que estamos dando por bueno que en política las convicciones, los principios y el interés general
están muy por detrás del interés electoral de los partidos. Yo no lo digo por uno, bien, pero temo que, claro, lo estamos dando por hecho. En Occidente ya eso, es que si mantienen la tradición de un partido de derechas conservador clásico y tal, pierden, y si se van al lado de la ultraderecha, pierden también. Bueno, pues que se queden donde están. Dame un segundo que me vaya al Congreso de los Diputados, porque se acaba de producir una votación bien interesante. Era la primera votación para empezar el trámite para sacar adelante una iniciativa legislativa popular que venía con 664.000 firmas para derogar la protección cultural de la que gozan los toros, la tauromaquia en España. Sabéis que es patrimonio nacional, el estatus de patrimonio nacional le da cierta protección, esa protección cultural. Había una iniciativa legislativa, como digo, con más de 600.000 firmas que pedía quitarle ese estatus. Bueno, ni se va a debatir esto en el Congreso de los Diputados, porque la Cámara no lo ha admitido a trámite, y el PSOE se ha abstenido en esto. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No era el resultado que se esperaba, porque el PSOE se había mostrado en privado favorable a la tramitación, pero con su abstención la iniciativa legislativa popular no ha prosperado en el Congreso. Durante el debate, la portavoz de los socialistas, Maribel García, ha insistido en la diferencia de posturas que existen entre las comunidades. Hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde ha desaparecido de forma natural. Esa diversidad es un valor que debemos preservar, no un problema que debamos unificar por ley. El PSOE evita así abrir el debate interno que genera el asunto, especialmente con las elecciones de Castilla y León y Andalucía a la vista, dos territorios con tradición taurina. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha puesto hace unos minutos un mensaje en Blue Sky en el que acusa a los socialistas de haber dado un giro en su posición para alinearse con Vox y con el PP, que han votado en contra. En su partido, En Sumar, defienden que el PSOE se ha situado frente a una mayoría social que rechaza el maltrato animal. Gracias, Julia. Marqués. Claro, si la iniciativa hubiera seguido hacia adelante, le hubieran hecho un regalo inmejorable a Vox, porque Vox hace tiempo que se erigió en defensor de la tauromaquia, y una parte del sector del toro efectivamente incluso se lo compró. Yo creo que eso ha ido variando en los últimos años. Indudablemente es un debate, ¿no? Un debate que España afronta y que ha afrontado muchísimas veces, y indudablemente pues hay contradicciones. A mí, por ejemplo, me encantan los toros, tengo que confesar, pero lo asumo como una contradicción interna, lo asumo como algo que, bueno, pues que yo quizás no debería de gustarme como soy, pero bueno, ¿qué le voy a hacer, no? Yo veo a Morante de la Puebla y me parece magnífico, y cito a Morante porque además de ser uno de los grandes toreros, el tipo es un tipo que ha hecho campaña con Vox. Pero desde luego yo creo que ha hecho bien el Partido Socialista con esta abstención, porque un debate de esta categoría en el Congreso de los Diputados le hubiera dado un depósito lleno de gasolina. Palomera. Bueno, yo creo que si este debate se hubiera producido en la anterior legislatura, cuando Podemos estaba dentro del gobierno, el voto del Partido Socialista hubiera sido distinto. Sí, creo que además hubo alguna iniciativa en la que el Partido Socialista convergió con el interés de la izquierda alternativa de la prohibición del espectáculo taurino en algunas comunidades autónomas. Y entiendo perfectamente la abstención del Partido Socialista porque, como insinuaba Marqués, hay votantes de derechas y hay votantes de izquierdas que son aficionados a los toros. Yo vaya por delante que no soy nada taurina, ni entiendo, ni me gusta, ni he ido nunca a una corrida de toros. Pero luego es una industria muy potente en este país y que tiene una modesta pero aportación al Producto Interior Bruto de este país y mueve mucho dinero. Hay explotaciones ganaderas que viven solo de esto. Por lo tanto, entiendo la abstención del Partido Socialista. Jorge. Yo saldría del falso debate en el que se ha enmarcado muchas veces esto de si es cultura o es tortura, porque puede haber una cultura que tortura, y esto es cultural y a la vez tortura, y creo que, y ahí tenía razón la intervención de la portavoz del PSOE, creo que era que se va a ir extinguiendo paulatinamente. Lo que pasa es que igual sin la ayuda, financiación del Estado, si Vox quiere defender tanto la tauromaquia y estar tan en contra de los chiringuitos y de las subvenciones, quitémosles la protección cultural y las subvenciones a los toros, y si se autofinancia por sí mismo como empresa privada que
tanto defienden estos amigos neofascistas CryptoBro, pues que se mantenga. Y como no se mantiene, porque no es sostenible, aunque genere cierta aportación al PIB, como lo generan otras miles de industrias subvencionadas por parte del Estado, pues creo que en un debate moral sobre si es cultura o no es tortura, y pueden ser las dos cosas, el Estado debería ir apartándose lo más rápido posible. Hora 25. Aimar Bretós. Son las 11 menos 20, las 10 menos 20 en Canarias, y mañana a esta hora, aquí en Hora 25, tenemos algo muy valioso que ofrecerles. A las 6:30 ya por las redes están rodando vídeos de puentes cayendo. A esa hora Amazon está saliendo del Ventor. A esa hora la policía local pasaba así por el municipio. La Consellería de Emergencias estaba desmantelada. No sé todavía por qué me llamó, a mí no me comunicó nada de la emergencia, no me dijo que estaba en riesgo de rotura la presa de Forata. La gran negligencia, un año después. A las 20:28 llegué al CECOPI. Los fallos, vacíos y mentiras del día de la Dana detallados en un impactante documental sonoro. Ella no estaba preparada para asumir ese papel. Mañana a las 10:30 en Hora 25 con Aimar Bretós. Yo creo que ya hemos dado muchas explicaciones sobre eso, ¿no? Cadena SER. Les recomiendo de verdad que no se lo pierdan, es francamente impactante escuchar este documental sonoro con las mentiras, los errores, los vacíos de la gestión de ese día, todos uno detrás de otro. Mañana a las 10:30 estreno aquí en la cadena SER. Entre 2021 y 2025, en solo 4 años, las bajas por acoso laboral entre miembros de la misma empresa han aumentado un 125%. Bajas médicas por acoso laboral han aumentado un 125%. ¿Esto qué significa? Pues que de manera sistemática esas personas soportan en su puesto de trabajo insultos, amenazas, algún tipo de agresión, incluso física, por parte de otro miembro de su empresa. Puede ser un jefe o puede ser un compañero que esté al mismo nivel. En vez de enseñarme, lo que hacía era chillarme, hasta tal punto que chillando delante de compañeros dijo que me iba a dar 2 tortas. Cada cierto tiempo me tenía que ir al baño a llorar, yo sola. Una desazón. A todo esto estaba trabajando con temblores, me quedaba bloqueada. Para mí fue muy duro por parte de la Mutua ver cómo los médicos te decían incluso, no, sí, eso no hay quien lo aguante, eso usted tiene razón. Y cuando te iban plan, te mandaban el informe contrario. A mí esto me pareció una tortura nazi. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Estefanía es la periodista de la cadena SER que cubre la información sobre asuntos laborales, y hoy, esta noche, Estefanía, queremos poner el foco sobre esta problemática que avanza a una velocidad increíble, un 125% de aumento de bajas laborales por acoso en 4 años. Sí, son datos del Ministerio de Trabajo recogidos en los 6 primeros meses del año. Detrás de cada una de estas bajas hay personas, trabajadores con nombre y apellido, a los que de una manera u otra su vida se les ha detenido, con las consecuencias emocionales, profesionales, económicas y personales que esto tiene. Rosa lleva 20 años trabajando como vigilante de seguridad en la Universidad de Elche. Este mismo viernes, su médico de cabecera le dio la baja tras una crisis de ansiedad. Desde enero, cuando se reincorporó tras una baja por una operación, lleva soportando todo tipo de insultos por parte de un compañero. Cuando me incorporé, pues también empezó a insultarme, decirme que no valía como vigilante, que tenía que buscarme un hombre para que me sacara adelante, que yo soy divorciada con 4 hijos, que me comprara una máquina de coser para irme a coser y que me dejara lo de vigilante de seguridad. Era una puta que me acostaba con todos los funcionarios de la universidad. Rosa denunció esta situación ante la empresa, una empresa externa a la universidad, y se activó el protocolo. Y activé el protocolo en la empresa, me escucharon, las de igualdad y eso, que hicimos una videollamada, pero recursos humanos y la de igualdad. Pero luego abrieron una investigación y como que no lo vieron fehaciente, para que no había acoso, según ellas no había acoso laboral. Lo abrieron, pero solamente para que no les multen, que se llevan una buena multa por no abrir el protocolo, pero que no actuaron, no han tomado medidas cautelares, lo que yo me refiero.
Unas medidas cautelares que podían pasar por evitar que coincidiesen en el mismo turno de trabajo o en el relevo. La empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 250.000 euros. Rosa es la única mujer en un equipo de 14 hombres. En julio denunció por vía judicial. Así es que en julio ya decidí ponerlo en manos de un abogado de lo laboral y ya pues con todas las pruebas y grabadoras y todo, que grabaciones que tengo hablando este señor mal de mí, y un testigo presencial, porque los demás todos, en este tipo de casos, lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo el que lo sufre y miedo los testigos que hay alrededor, que por represalias o porque la tomen, sí, porque los despidan o algo de eso, callan y siguen, ¿me entiendes?, ocultando que hay acoso, lo guardan en silencio, o sea, no te ayudan, te ves muy sola en este tema, te ves solísima. Necesita medicación para dormir y dice que sus noches son angustiosas. Y con un estrés y una ansiedad que me cuesta muchísimo dormir por las noches. Llevo tomando medicación antes de darme la baja, Lesatin y Dipras. Ay, que sí he llorado, sí. Y lo que sigo llorando. Aparte del daño que eso me ha decepcionado por completo, porque yo era una persona que me llevaba estupendamente con mi compañero y no sé por qué de la noche a la mañana empezó, no sé, a obsesionarse conmigo, no sé por qué meterse conmigo, querer destruirme. No lo entiendo. No sé. Susana López, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Es psicóloga experta en acoso laboral, nos escucha desde Radio Sevilla. Señora López, ¿usted está notando en la consulta este aumento de las bajas por acoso laboral del que hablan los datos? Sí, es cierto que lo que vemos en consulta sí vemos un aumento de ello, pero también es cierto que cuando llegan los pacientes muchas veces no saben que lo que están viviendo es si es acoso o es estrés laboral. Muchos de ellos también tardan meses, incluso años, en identificar que lo están sufriendo. Y ese retraso aumenta el daño emocional. De ahí que detectarlo pronto sea la clave. ¿Cómo se identifica la diferencia entre una persona que me genera mucho estrés y una persona que me está acosando? Pues el estrés es una reacción que sabemos que es una reacción física y emocional que suele ser puntual ante exigencias de trabajo que nos superan y pensamos que no tenemos los recursos suficientes para afrontar esas situaciones y no implican intención de daño. En el caso nos encontramos con casos de acoso laboral, pues sí son conductas repetidas, intencionadas y que van dirigidas a hacer daño a esa persona. ¿Qué es lo primero que se trabaja con una persona que se encuentra en esa situación? Lo primero es validar la emoción que trae, también pues que se sienta comprendida, sostenida y sobre todo que entienda que lo que le está pasando es real, que no se lo está inventando. Y claro, llega un momento en el que esa persona va a tener que volver al trabajo, porque no todo el mundo puede permitirse cambiar de trabajo o dejarlo. Entiendo que ustedes tienen que prepararse o tienen que preparar al acosado para que vuelva al puesto de trabajo y pueda protegerse psicológicamente. Sí, exactamente. Nosotros empezamos con las sesiones de terapia en el que trabajamos sobre todo con mecanismos de afrontamiento saludables, como son fortalecimiento del autocuidado, reestructuración cognitiva. Le enseñamos también habilidades de regulación emocional y otras técnicas como de comunicación efectiva, asertividad y búsqueda de apoyo social, que es muy importante. Entiendo que cambia muchísimo si uno ha sentido el apoyo de sus jefes o no. Pues sí, porque en muchas ocasiones, aunque el jefe es consciente de ello, pero suele mirar también para otro lado. Y entonces esta persona pues empieza a experimentar confusión, sentimientos de culpabilidad, también si lo estará haciendo bien o no, y le suele costar volver bastante al puesto de trabajo, pero como bien has comentado antes, en la mayoría de los casos pues es necesario volver a él, con lo cual es muy importante pues dotar de eso de herramientas para que la vuelta al trabajo y el desarrollo pues sea lo más adecuado y saludable posible para esta persona. No, iba a decir que eso será cuando el acosador no sea el propio jefe, claro, que hay casos claro, en que también se produce de esta manera, ¿no? Pero quería preguntarle si hay una determinada personalidad con la que el acosador se ceba. Del trabajador, personalidad del trabajador. Pues depende.
sobre todo de las habilidades sociales que tenga esta persona, también si son personas más o menos inseguras, fundamentalmente es lo que depende. ¿Qué secuelas deja algo así? O sea, entiendo que esto tiene que dañar muchísimo la autoestima y que tiene efectos en otros campos de la vida. Sí, totalmente, pues pasa factura tanto a nivel familiar como a nivel social, empieza a haber un deterioro en esas esferas, empieza a haber también problemas de autoestima y de autoconfianza y evidentemente pues pasa factura a todas las esferas, no solamente al ámbito laboral. Estefanía, ¿el acoso laboral es más frecuente en unos sectores que en otros o en algunos escalafones más que en otros o no? No, el acoso laboral es transversal, afecta a toda la escala jerárquica dentro de las empresas, a hombres y a mujeres y da igual a qué te dediques. Hoy prácticamente todos conocemos una situación de este tipo y todas terminan con la víctima destrozada. Tony, por ejemplo, después de 23 años trabajando en el sector metalúrgico, terminó su relación laboral con la empresa con una extinción de contrato. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció que el acoso que sufrió durante 2 años fue por contingencias profesionales. 2 compañeros le insultaban, le vigilaban cuando iba a tomar café y hacían pintadas con su aspecto físico. Puta zorrona, totuda, me pusieron un mote, ¿no? Porque un día fui al trabajo con el chándal de la selección española y ya de ese día pues ya era en España, ¿no? España guarra, España pelotuda, y en mi cajón me lo abrían, me echaban pegatinas dibujando penes, me llenaban de mierda, basuras, de flejes, de metálicos y todo metido en mi cajón. Pensó incluso en el suicidio, aunque nos cuenta que no tuvo valor. Señora López, la desesperación en los casos de acoso laboral puede llegar a ese punto. ¿Cuánto dura el proceso que va minando una persona hasta el punto de pensar en el suicidio por un acoso en el trabajo? Sí, es cierto que en casos extremos se puede llegar a ello. Normalmente pasan antes por mecanismos de afrontamiento, pues que no son saludables. Como pueden ser aumentar el consumo de alcohol, alterar los hábitos alimentarios dándose atracones, restricciones, conductas compensatorias y en casos ya más desesperados pues pueden acabar pues con intentos de suicidio. Susana López, psicóloga especializada en acoso laboral, gracias y buenas noches. Gracias a ti, Aymar. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que tener un protocolo antiacoso y las que tienen más de 50 trabajadores deben incluirlo en su plan de igualdad. Pero, ¿qué pasa cuando la persona encargada de explicar ese plan es acosada por sus propios compañeros? Una vez que fui a darles una charla de implantación del plan precisamente de igualdad y protocolo frente a situaciones de acoso, el comentario que se hizo en los vestuarios fue si tiene tanta mala hostia esta tía, ¿cómo tendrá que follar? Cuando yo hacía inspecciones decía que yo mentía, cuando yo pillaba situaciones de riesgo pero flagrantes, le decía al cliente a mis espaldas que eso era mentira, que me había inventado las cosas, habiendo una inspección, habiendo fotos. Los compañeros, los trabajadores estaban completamente manipulados y estaban amenazados. Me desacreditaban en mi trabajo, se aceptaba esa desacreditación, terminé desquiciada allí. Gisela Alvarado, abogada asociada de Sagardoy, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar y Estefanía, y muchas gracias por la invitación. Gracias. También quiero agradecer a todos los oyentes por estar conectados. ¿A qué tiene derecho un trabajador acosado? Ok, en primer lugar, una persona trabajadora que se considere víctima de acoso puede interponer una denuncia interna ante la empresa para reportar estos hechos. Una vez que la empresa recibe la denuncia, la empresa tiene la obligación de investigar los hechos. En primer lugar, para esclarecer los mismos, para determinar si son veraces o no, y también para determinar las eventuales responsabilidades que le puedan corresponder al supuesto acosador. Un poco en la línea de lo que han comentado hace unos minutos, sí. Es importante tener en cuenta que todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, tienen la obligación de implementar protocolos para la prevención y actuación frente al acoso laboral y también frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual. ¿La empresa tiene obligación de tomar alguna medida cautelar inmediata respecto al compañero denunciado mientras se investiga o no?
Sí, efectivamente. O sea, en primer lugar, la forma de proceder durante la investigación, cómo la empresa se tiene que comportar, va a venir regulada en el protocolo de acoso implementado en la empresa. Tanto si este protocolo se ha cumplido y se ha implementado en la compañía como no, la empresa tiene que investigar. Una vez que la empresa toma conocimiento de los hechos denunciados, en el marco de la investigación, la empresa o el investigador a cargo tienen que decidir qué medidas cautelares pueden aplicar, en primer lugar, para garantizar la seguridad de la supuesta víctima. Estas medidas podrían ir desde poner al supuesto acosador en una situación de permiso retribuido, de forma que continúa percibiendo su salario, pero no va a prestar servicios, no va a trabajar, no va a tener contacto con la supuesta víctima de acoso, o también en función de las circunstancias del caso, por ejemplo, decir no te voy a dar el permiso retribuido, pero voy a aplicar otra medida que será la del teletrabajo. Pero todo esto obviamente haciendo un análisis casuístico en función de la realidad, ¿no? De las circunstancias de cada caso. ¿Qué tiene que hacer un trabajador si se reconoce en situaciones como las que hemos escuchado hace unos minutos? ¿Tiene que buscar testigos que estén dispuestos a avalar lo que él cuenta? ¿No es necesario? A ver, en el marco de la investigación, la persona denunciante obviamente va a manifestar los hechos que justifican su denuncia y, si lo desea, puede dar nombres de personas que pueden dar fe, que pueden testificar, que pueden, ¿no?, corroborar sus alegaciones. Pero este mismo derecho que tiene la persona que se considera víctima de acoso, también lo tiene la persona que es considerado un supuesto acosador. Hay que tener en cuenta que en el marco de la investigación se tiene que presumir la inocencia del supuesto acosador, ¿no?, hasta que finalmente finalice la investigación y se determine si ha habido acoso, si no ha habido acoso, o tal vez si no ha habido acoso, pero se han producido unas conductas indebidas que la empresa no tiene por qué tolerar en el centro de trabajo. Claro, pero si por ejemplo el acoso es verbal en un momento o en un ámbito de trabajo en el que suelen estar dos personas, ¿ahí cómo se buscan pruebas? Quiere decir, es muy difícil probar una cosa verbal. Sí, aquí lo que hay que tener en cuenta es que en el caso del acoso laboral, esta no es una conducta que sea de una sola vez y nada más, sino que suele ser recurrente y sistemática, un poco también en línea de lo que la psicóloga ha comentado. Entonces, en este contexto, aunque el trabajador, la persona trabajadora que se considere víctima de acoso pueda hacer referencia a una sola persona, por ejemplo, como testigo, el investigador puede entrevistar, obviamente manteniendo la confidencialidad de la identidad de las personas involucradas, puede entrevistar a las personas que estime convenientes porque considere que pueden haber visto algo. Entonces el investigador va a realizar una investigación profunda y puede ser que en esa investigación determine y diga, oye, mira, es que he podido identificar que existe efectivamente un patrón de conducta por parte de esta persona ¿no?, en contra de esta persona, porque me ha dicho tal testigo que entrevisté esto, pero adicionalmente el otro me lo pudo confirmar de esta forma. Sin duda alguna, es muy importante que estas investigaciones se realicen de forma totalmente objetiva, ¿no?, y totalmente imparcial. Una persona que se sienta víctima de acoso por parte, por ejemplo, de un superior, ¿tiene derecho a grabar conversaciones o eso es ilegal? No, lo puede hacer sin ningún problema. Es más, esas grabaciones que las puede realizar sin pedirle la autorización al superior, al jefe o a la otra persona a la que está grabando, pueden incluso ser utilizadas válidamente en un proceso laboral. ¿Se dilatan mucho en el tiempo estos procesos? A ver, las investigaciones, una vez que se denuncian los hechos, las investigaciones se tienen que realizar dentro de los plazos que establecen los protocolos implementados en la compañía. Los protocolos, por lo general, suelen establecer plazos máximos de investigación en torno a los 20 y 30 días hábiles. En todo caso, cualquier prórroga de la duración de esta investigación tiene que estar justificada. O sea, lo que no puede hacer la empresa es, ya hemos designado al investigador y que el investigador, pues nada, que el tema le tomó mucho tiempo, tiene una agenda muy recargada y pues por eso la investigación ha durado 60 días. No. Lo más importante es que se respeten los plazos máximos de duración de la investigación y que cualquier prórroga de la misma, insistimos, tiene que estar justificada. Supongamos que nos está escuchando alguien que tiene un cargo intermedio
que sabe que se está produciendo algún tipo de acoso en su empresa, pero le consta también que el afectado no quiere que se sepa, que esto también es habitual. ¿Se puede actuar aunque haya un deseo expreso por parte de la supuesta víctima de que no se intervenga? Sí, en este caso, entendemos que tenemos a una persona trabajadora que considera que un compañero es víctima de acoso, sabe que el compañero que es víctima de acoso no quiere denunciar los hechos. La persona trabajadora que es testigo de estos hechos puede interponer una denuncia contra la empresa. No es solamente la persona que se considera víctima de acoso la que puede presentar esta denuncia. Es más, incluso también la representación legal de los trabajadores de existir en el centro de trabajo puede presentar una denuncia precisamente en defensa de los derechos de la supuesta víctima. Gisela Alvarado, abogada laboralista de Sagardoy, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Y Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER. Salvatierra, gracias. Gracias, Aimar, hasta luego. Que luego se presta la gente, niña, es que mi reloj pone otra cosa. Hay que aclararlo. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Semana de selecciones, ya sabes. Tenemos ahora 2 partidos que nos vienen el sábado y el martes en Elche y en Valladolid. 2 partidos a priori tranquilos, Bulgaria y Georgia, sin Lamine Yamal, ya lo hemos comentado. Y hoy ha hecho declaraciones Deco, el director deportivo del Barça, por primera vez bastante pacificadoras y tendiendo la mano. Luego las vamos a escuchar y hablaremos de ese asunto en el día en el que está jugando también la Sub-20. Ahora mismo está en el Mundial de Chile jugando a la selección Sub-20, está ganando 0-1 a Ucrania. Si ganan este partido, que es de octavos, se meterían en cuartos de final, así que siempre nos dan alegría, las canteras siempre nos dan alegrías. Y además hablaremos esta noche con Kilian Jornet, ese raro personaje del montañismo, aventura, deporte, todo un personaje, sin ninguna duda, que viene de hacer 72 picos por encima de los 4.000 entre la bicicleta y corriendo, ese tipo de retos que solo hace gente como Kilian Jornet. Luego le explicaremos y le escucharemos, está en Seattle y tendremos una charrita con él en esta, como digo, semana de selecciones, donde están también en Francia pendientes de Mbappé. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Tendremos que recuperar ropa para protegernos de la lluvia en el centro de la península a partir de mañana a la tarde. Y es que tendremos tormentas, pueden afectar de manera débil la Comunidad de Madrid, pero atención al sur de Ávila, también de Segovia, en Teruel, Guadalajara, Cuenca y Albacete. Es aquí donde las tormentas, insisto, mañana por la tarde, van a descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo, además en algunos casos con granizo, y serán la antesala de la situación que se complicará aún más a partir del jueves en el litoral mediterráneo, sobre todo de la Comunidad Valenciana. Hasta mañana. En general, sí. Dime. No, dime tú a mí. Vale, Estaba despachando ya. No, solo decir que en la mayor parte del país, mañana como hoy, sol y temperaturas bastante altas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Vamos a volver a la obra del edificio derrumbada hoy en el centro de Madrid. Hay 2 muertos, por lo menos 2 muertos. Se sigue buscando a otras 2 personas que se cree están enterradas bajo los escombros, y el alcalde de Madrid ha reconocido hace unos minutos que ya no hay muchas esperanzas de encontrarlas con vida. Allí frente al edificio está Javier Ruiz Martínez. Javi, adelante. Buenas noches, de nuevo. Bajón anímico enorme en el dispositivo Aimar, que aún así sigue incansable. Los vemos desde aquí buscando a los 2 desaparecidos que quedan dentro de los escombros, pero sí, como dices, el alcalde de Almeida ha confirmado hace unos minutos 2 fallecidos. Desgraciadamente es que ya se ha localizado y sacado del edificio el cadáver de uno de los 4 desaparecidos, que hay otro desaparecido que también ya está localizado, un cuerpo dentro del edificio, y que se está en estos momentos desencombrando para poder llegar hasta ese cuerpo, y que todavía hay 2 personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio. Si recordáis, en determinado momento a lo largo de la noche hemos contado cómo ladraban los perros de la Brigada de Búsqueda Canina. Ha sido a partir de ese momento cuando hemos notado ese bajón, esas caras cambiantes. Ahí se había hallado el primer cadáver, el segundo estaba cerca, aunque no habían podido llegar todavía. Nos ha dicho un bombero del dispositivo, con el traje lleno de tierra, de los que están participando, de los que están metidos en los escombros, que todavía hay tiempo, que hay una delgada línea de esperanza que les da la experiencia en muchos derrumbes. Pero el propio alcalde, como dices, ha dicho que es muy difícil. A partir de mañana lo que toca ya es la investigación sobre si la planta sexta del edificio, como dicen algunos vecinos, estaba sobrecargada. Gracias, Ruiz. Hasta luego. Hora 25, con Aimar Bretos. Y esta noche con Jorge Lago, con Juanma Márquez, con Esther Palomera. Hablábamos antes de cómo el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, se había cargado los puntos violeta de las fiestas del Pilar para convertirlos en puntos seguros unisex.
Es una demanda social increíble que había para que hubiera puntos seguros para hombres. Bueno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Lechuca, que como digo es del PP, ha sido además noticia esta semana por sus críticas al pregón de las fiestas del Pilar que pronunció la cineasta Paula Ortiz, un pregón que fue muy reivindicativo. Maños y mañas, hoy aquí todos somos una ciudad, somos foro, somos asamblea, somos hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales. El balcón del ayuntamiento, detrás de Paula Ortiz, estaba escuchando el pregón de la alcaldesa, que ya por sus caras mientras hablaba se podía intuir que no le estaba gustando mucho el pregón de la directora de cine. Luego ya lo verbalizó, no le gustaba nada. Vamos. Hombre, me parece que si te invitan a hablar para homenajear al mundo del cine, decir que no hay aceras en la ciudad dijo de Zaragoza... que no era elegante. La directora Paula Ortiz le respondió diciendo que es impropio de una alcaldesa democrática criticar el pregón que libremente ha pronunciado aquel al que se invita a hacerlo. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? ¿Los pregones de las fiestas populares están para reivindicar o no están para reivindicar? Hubo tres, fueron tres pregoneros porque eran tres cineastas de la ciudad, eran Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz. El pregón de Paula fue el que levantó polvoreda. Los pregones... como yo soy un poquito como Troy McClure, también he dado pregones, también me conocerán de haber dado pregones. La pregonera nunca es la pregonera de la alcaldesa, sino la pregonera del pueblo, de las fiestas grandes del pueblo. Y nadie tiene más libertad que el ciudadano al que encargan que se dirija a otros ciudadanos. Y ese mensaje que acabamos de escuchar ahora, la reivindicación de aceras, de profesores, de médicos, solo puede molestar a un sectario, porque esas cosas, además, haya muchas o haya pocas, siempre faltan. Así que tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda como un ataque. Ha dicho la alcaldesa que ella quería que el pregón sirviese para homenajear el mundo del cine. ¿Y por qué no lo ha escrito usted? ¿Por qué no ha escrito 3 folios, se los da a los pregoneros y que lo lean con playback, incluso con su propia voz, ¿no? Creo que hay pocos asuntos, Aymar, menos políticos que el de contarle historias a la gente. Hay pocos asuntos más importantes, además, que tener una vida digna para poder dejarla descansar y meterse tranquilo en una ficción. Te voy a poner un ejemplo extravagante. Si tú estás en una lista de espera interminable de la sanidad pública, es muy difícil meterse en la historia que te están contando en el cine, aunque a veces no quede más remedio que evadirse. Y un indicador de sociedad digna es la relación que tiene esa sociedad con la libertad de expresión. Un pregonero no se dirige al pueblo, no se dirige al partido de la alcaldesa, aunque a ese partido le gustase que hablase solamente de cine. Y además, ¿qué hay más cine que un balcón, unos vecinos y una señora diciendo como alcaldesa vuestra que no soy? Un beso, Javois. Un beso. Hablando de listas de espera, las mujeres afectadas por el escándalo de los cribados del cáncer en la Junta de Andalucía van a denunciar al Sistema Sanitario de Salud, que depende del gobierno de Juanma Moreno. La asociación AMAMA, que es la que reúne a las mujeres de esta enfermedad, ha juntado esta tarde-noche a un centenar de mujeres afectadas por estos retrasos en el cáncer de mama. Están estudiando si plantean una demanda colectiva o si van una a una, caso por caso, porque cada mujer tiene sus plazos, tiene sus casuísticas. Manuel Jiménez Soto, que es el abogado que las representa, advierte de que esto puede ir por lo penal si se acredita que ha habido una negligencia que ha producido lesiones o incluso muertes. Tenemos que tener en cuenta que desconocemos si ha fallecido alguien que no sabía que tenía esto. Y a lo mejor un padre, un marido se encuentra en un cajón una prueba de una mamografía de una, no sé. Entonces sería, he dicho lesiones por imprudencia, en su caso homicidio. Hay una dejación también de la prestación sanitaria. En esa reunión ha estado la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol. O sea, ¿cómo estamos? No estamos desbordadas, estamos abatidas moralmente. Porque esto, yo es que esto no lo había escuchado en mi vida. O sea, es que hay cosas que pueden pasar, pero jugar con la vida de las mujeres, es que eso no puede pasar. Y la consejera de Salud, Rocío Hernández, sigue en su puesto a esta hora. Ni ella ha dimitido, ni Moreno la ha destituido. Marqués. Yo ya dije que no la iba a cambiar, porque Juanma Moreno lleva casi tantos consejeros de salud como Macron primeros ministros. Porque, vamos a ver, el PP andaluz no sabe qué hacer con la sanidad pública, porque no formaba parte de su cultura, ¿no? Ellos cuando llegaron tenían una idea porque vino gente que había trabajado con Cospedal en Castilla-La Mancha. Yo creo que su idea era una idea más privatizadora y eso lo cambiaron. En Andalucía
se han externalizado algunas pruebas, pero muy pocas. Andalucía externaliza un 4%, mientras la media española es un 8% y en Cataluña es un 23%. Pero el PP en sí no sabe qué hacer con la sanidad pública. Porque no han estudiado lo suficiente, porque no tienen buenos expertos o porque simplemente no iba en el ADN del Partido Popular de Andalucía llevar la sanidad pública más allá de haber criticado al Partido Socialista con las gestiones anteriores. Entonces yo creo que lo que ha pasado aquí, aparte de que del error del protocolo, ya veremos al final que si es el error del protocolo o que alguien decidió que era mejor no angustiar a las mujeres. Más allá de eso, yo creo que el modelo, el programa de cribado del cáncer de mama había petado en Andalucía. Petado, no había profesionales suficientes para analizar las mamografías que se hacían al año, que son 500.000 de las mujeres entre 29 y 70 años, y yo creo que hay un cúmulo de despropósitos que es a lo que está apuntando la Asociación de Mujeres con Cáncer, y el abogado esta tarde ha dicho, bueno, es que voy a ver cuál es la casuística, porque aquí han fallado muchísimos elementos. Aquí no solo ha fallado que tardaban en comunicarte el resultado de la mamografía, si era una mamografía no concluyente, es que también había unas demoras que a lo mejor eran demoras negligentes. Palomera. No, a ver, yo creo que en ningún caso, bueno, a mí esta pregunta retórica es que el Partido Popular igual no sabía qué hacer con la sanidad pública. Oiga, pues igual si no sabía, no. Bueno, pues igual no sabía, no. Digo, que no sabe qué hacer con la sanidad pública. Bueno, pues si no sabe qué hacer con la sanidad pública, que pasa el siguiente, Marqués. O sea, no. Pues no, porque pasa el siguiente, pero Palomera, que es así, que te lo digo, no sepa qué hacer con un servicio público y con un derecho universal, pues es como para que dimita el gobierno en pleno y que deje pasar al siguiente. O sea, es que esta argumentación me parece peregrina. Y luego, yo en ningún caso hablaría de error, bajo ningún concepto. Esto no es un error administrativo, esto no es un fallo burocrático, esto es una negligencia masiva. Hay cientos y cientos de mujeres afectadas por este despropósito. Yo sí también quiero decir que el presidente de la Junta de Andalucía no es el presidente de la Generalitat Valenciana, o que por lo menos no ha tenido la misma actitud que el presidente de la Generalitat Valenciana, que él en primera instancia dijo que iba a investigar todo esto. La consejera se ha visto obligada a rectificar, reconvenida por el propio presidente de la Junta de Andalucía, pero vamos, esto no se puede quedar aquí, porque es que además lo que está pasando en el área oncológica del Servicio Andaluz de Salud no solamente pasa con las mamografías, es que está pasando en toda la comunidad autónoma, con todo el servicio de oncología, porque no hay profesionales. Lago. Yo creo que si no sabes qué hacer con la sanidad pública, es que sí sabes lo que quieres hacer con la sanidad pública, pero no lo confiesas del todo. Es decir, no hay muchas opciones. O aumentas y haces crecer la universalidad de la sanidad pública, o la privatizas encubiertamente a través, por ejemplo, de las listas de espera, que generan una afluencia enorme de gente de la pública a la privada, para determinadas pruebas diagnósticas, no para operarse, por supuesto. Para operarse vuelves a la pública y segmentas a la sociedad en 2-3 partes, como hemos visto que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Es decir, que o tienes el modelo de la Comunidad de Madrid o tienes alguna forma de ampliación más o menos radical de el presupuesto, de su universalización y de su ampliación. Entonces, yo no estoy de acuerdo, Juanma, contigo. Entiendo lo que quieres decir, entiendo que no es una defensa ni mucho menos, pero creo que cuando no tienes muy claro qué hacer con algo, es que en el fondo lo tienes muy claro. Y luego hay algo todavía más grave. Marqués, para alusiones. No, yo es que me reafirmo. Digo que no forma parte de la asignatura de este Partido Popular de Andalucía. Y prueba de ello es los 3 consejeros que han tenido. El primero, que es Jesús Aguirre, que ahora es presidente del Parlamento. Juanma Moreno lo monitorizó. Ese fue el verbo que no... Fue un desastre, Aguirre, sí. Con la segunda pasó lo mismo. Y con esta tercera está ocurriendo lo mismo. Porque además van parcheando, ¿no? Por ejemplo, cuando decidieron ampliar la edad de las mujeres que podían ir al programa de cribado, ¿hicieron las cuentas? ¿O fue simplemente un anuncio electoral o para quedar bien? Pero cuando anunciaron que era universal, por ejemplo, el cribado de cáncer de colon, pensaron en lo que eso
traía como consecuencia o no lo pensaron? Pero Juanma, una pregunta que te hago. Muy fugaz. Cuando tú no pones a alguien muy experto, bien en la gestión pública de la sanidad, bien en su privatización como la Comunidad de Madrid, y pones a gente que va pasando una tras otra porque no son expertos, es que la sanidad pública no forma parte de tus prioridades. No, a mí sí, puedes, vamos a ver, Lago, puede Entonces, ser no eso. saber qué hacer con ella es saber qué hacer con ella. Sinceramente, yo creo que no formaba parte de sus prioridades, por supuesto. Bueno, pues eso ya es saber qué quieres hacer con te ella. digo una cosa. En Andalucía, por la cantidad de usuarios que hay de la sanidad pública y por los pocos usuarios que hay todavía de seguros privados, el Partido Popular no se puede mantener el lujo de tener la sanidad pública mal. Es decir, si la sanidad pública mal funciona, si la sanidad pública andaluza funciona mal, el Partido Popular pierde las elecciones. Mañana se va a producir en el Congreso una doble votación muy importante, que es la del decreto que impedirá la compraventa de armas y tecnología militar con Israel, y la de la Ley de Movilidad Sostenible, de la que, entre otras cosas, depende que nos lleguen 10.000 millones de euros de fondos europeos. Bueno, pues esas dos leyes están en el aire por el voto de Podemos. En el caso del embargo de armas, porque lo consideran insuficiente y todavía no han aclarado que van a votar. Y en el caso de la Ley de Movilidad Sostenible, porque han vinculado su voto a que el Gobierno paralice las ampliaciones del aeropuerto del Prat y del puerto de Valencia, que en principio son dos asuntos que no están afectados por esta ley. Por lo tanto, los votos de Podemos son cruciales para sacar adelante estas dos votaciones. Podemos, a esta hora de la noche, no aclara qué va a votar mañana y, por lo tanto, mañana tendremos una estupenda ocasión para comprobar si Podemos lleva hasta el final o no su estrategia de erosión al gobierno, acusándolo de tibio, que es el dilema de Podemos, llevar o no hasta el final su exigencia de políticas de máximos, aunque eso implique tumbar reformas positivas, aunque quizás sean insuficientes. José Luis Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Si ha habido un grupo parlamentario que se ha convertido en los últimos meses en un dolor de muelas para el gobierno, ha sido Podemos, y este dolor de muelas seguirá durante todo el día de mañana. Será entonces cuando los morados desvelen su voto en dos votaciones clave para el Ejecutivo y de las que dependen los 4 diputados de la formación. Primero, con el decreto para el embargo de armas. Hoy, en el debate, no han ahorrado en críticas como fake o coladero para un embargo que para Yone Belarra es insuficiente. Los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas y niños asesinados después. Se hacen para que los crímenes en los conflictos no se puedan cometer. Una crítica a la de un decreto insuficiente que comparten otros socios de gobierno como Esquerra o Bildu, pero que van a apoyar con recaudo incluido de Gabriel Rufián a Podemos. Es un decreto ley cobarde. Ahora, le digo algo, y que nadie se lo tome a mal. Si esto sirve para que no llegue un solo arma a Israel y así se salve la vida de un solo niño o niña en Israel, por muy cobarde que sea, nos vale. En el gobierno niegan que este decreto sea insuficiente. El ministro Carlos Cuerpo ha recordado que han llegado hasta donde han podido, asegurando que las excepciones que critican los socios son necesarias. De manera absolutamente excepcional, transparente y con las máximas garantías, el Estado español pueda exceptuar una transferencia concreta por razones de interés general, especialmente razones vinculadas a la garantía de la seguridad nacional. Y luego está Junts. Si la semana pasada confirmaron su sí al decreto, hoy en la tribuna la diputada Marta Madrenas ha sembrado dudas sobre la idoneïtat d'un decreto en este momento. No dubten ni una mica sobre si és el moment avui d'aprovar aquest decret. No es plantegen que avui potser és el moment de donar marxa a la pau. Aunque a pesar de este discurso, según nos dicen los independentistas, no van a cambiar su voto. Tras la votación de este decreto llegará mañana el turno de la Ley de Movilidad Sostenible, que cuenta con apoyo de los socios, excepto de Podemos. Los morados quieren un gesto del gobierno en relación con el puerto de Valencia o con el aeropuerto del Prat. Una abstención serviría para aprobar una ley Aymar de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Atentos a Japón. Hubo una época cercana en la que Japón aparecía en todos los análisis de la geopolítica mundial. Fue entre las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado cuando el archipiélago asiático conoció un crecimiento económico espectacular, el llamado milagro japonés. Entonces se decía que los japoneses lo compraban todo. Luego cambió aquello, se torció el rumbo y Japón entró en una crisis interminable. Ahora se habla de Japón mucho más para vincular al país a una burbuja turística
que para desarrollar análisis geopolíticos. En la primera división aparecen solitarios Estados Unidos, China y Rusia. Y sin embargo Japón se está transformando. Hay muchas posibilidades de que en unos días tenga de jefa de gobierno a una mujer, admiradora de Margaret Thatcher, conservadora y ultranacionalista. Sanae Takaichi no ha destacado por el momento por su defensa del feminismo ni de los derechos de las minorías, pero será bien vista por la administración Trump, dada su intención de aumentar exponencialmente el gasto militar en productos americanos. En esas transformaciones habrá que incluir también la aparición de formaciones de extrema derecha, con tirón sobre todo entre los jóvenes nipones, desencantados de la política tradicional y con problemas fundamentales de acceso a la vivienda. Atentos, pues, a mirar también hacia Japón. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.